Fíjense que hoy hubo novedades porque en la Comisión de Sistemas Políticos, la izquierda, la centroizquierda, partidarios del unicameralismo y del bicameralismo llegaron a un acuerdo para presentar una indicación que crea un consejo territorial. Todo esto va de la mano de un congreso plurinacional. Hay hartos conceptos que aprender y es de lo que vamos a conversar a esta hora con el constituyente Fernando Atria. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos días claves de la convención, aquí. Hola, en Últimas Miradas. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo lo decía, ustedes llegaron finalmente hace horas atrás, menos de 24 horas, a un acuerdo entre los que estaban por el bicameralismo y por el unicameralismo, que en la comisión eran súper parejos. 13-12 era un empate, ganaban por un punto los del unicameralismo. Y llegan a acuerdo, presentan esta indicación y eso refleja más bien la experiencia de llegar al Pleno con un acuerdo que hace tal vez más eficiente la discusión y la aprobación futura de las futuras normas. ¿Ese es el valor del acuerdo que llegaron para esta indicación? En parte sí, por cierto. O sea, no es lo mismo que una propuesta que viene respaldada por 13 de 25 y que viene con la oposición de 12 de 25 llegue al Pleno, a que llegue una propuesta que viene apoyada por una enorme mayoría de la Convención, una mayoría que es más de los 2/3. Por supuesto, las comisiones no son un mero reflejo del Pleno y por lo tanto que tenga más de 2/3 en la comisión no asegura que tenga los 2/3 en el Pleno, pero lo hace mucho más probable, evidentemente. ¿No? Entonces, por eso nosotros creíamos que era fundamental, dada además la posición que la Comisión 1 tiene, ¿no? Que es una comisión en que se decían cuestiones que no pueden no estar en la Constitución. Forma de gobierno, Congreso Nacional, tramitación de las leyes, eso no sería Constitución si no contuviera eso. Entonces nosotros creíamos que era fundamental que la Comisión pudiera llegar a una solución transversal. Y esa posibilidad estaba bloqueada por el desacuerdo en un punto particular, que era la composición del Congreso, unicameral o bicameral. Y ese desacuerdo en ese punto se comunicaba a las otras cosas y no impedía avanzar en tramitación de la ley, que yo diría que son los 3 temas ahora centrales aquí, porque el cuarto, que es plurinacionalidad, ahí no hay mayor desacuerdo, estamos más o menos, pero estos otros 3, tramitación de la ley, formación del gobierno, o sea, régimen del gobierno, y Congreso Nacional o Poder Legislativo en general, eran los 3 temas. Y todo estaba trancado por el desacuerdo respecto de unicameralismo y bicameralismo. Entonces nosotros empujábamos la idea de que era fundamental que nos pusiéramos a buscar todos en conjunto una solución que dejara satisfechos a quienes creían en una fórmula bicameral y a quienes creían en una fórmula unicameral. Y ese fue el acuerdo que se logró ayer. Y como eso era lo que trancaba a los demás, claro, el acuerdo de ayer no solo fue sobre composición del Congreso, unicameral o bicameral, sino también hay una propuesta común de tramitación de la ley y una propuesta común de forma de gobierno. Bueno, y este ejercicio se puede repetir en otras comisiones que hagan más expedito, porque tenemos el calendario y el reloj encima, y que eso hace tal vez generar muchísima más ansiedad entre los convencionales en la población además. Por cierto, yo creo que además, desde luego el hecho de que ese acuerdo se alcance antes de que la cuestión llegue al Pleno por primera vez, facilita todo lo demás. Puede ser que, como pasó con algunas cuestiones del informe de justicia, ¿no? Puede ser que algunas de esas cuestiones se rechacen en particular, pero a veces ese rechazo no es porque no se quiera esa norma, sino porque todos ven que es una norma que necesita algún mejoramiento, alguna nueva redacción, y entonces vuelve a la comisión para ser de que vaya de vuelta, es mejor que parta con esa indicación y con ese acuerdo previo. Ya, dicho eso, y dicho además que eso puede replicarse en otras comisiones para ser más expedito y eficiente, vamos precisamente al punto que acordaron hoy, a esta indicación de este Consejo Territorial que, para los que no están de acuerdo, los que no conocen bien, significa la eliminación del Senado y que eso significa que se eliminan los contrapesos para este Congreso plurinacional. Vamos entendiendo parte por parte. Primero, este Consejo Territorial.
¿Cómo va a estar conformado? ¿Cómo va a ser electo? ¿Y cuál va a ser su función? Ya, porque, claro, aquí va a empezar hasta cierto punto una guerra de palabras, ¿no? Que son conceptos bien, digamos, complejos. Entonces, que hay que tenerlos bien claros. Los que estaban por el bicameralismo dirán, ganamos porque es bicameral, porque hay otra cámara. Hay un consejo territorial. Y los que estábamos por el unicameralismo diremos, bueno, al final ganamos porque no hay un Senado, es algo totalmente distinto. Y todos tienen razón. En algún sentido todos tienen razón, eso es lo que caracteriza un acuerdo, ¿no? Entonces, pero más allá de las palabras, tratemos de explicar lo que está contenido en este acuerdo. Va a haber un Congreso Plurinacional, que es un órgano compuesto por votación popular en listas programáticas, de modo que se reflejen en esa composición las distintas visiones políticas que hay en la sociedad y que refleje esas visiones del modo más preciso posible. O sea, que la correlación de fuerzas en el Congreso sea lo más parecida posible a la vigencia de esas posiciones en la sociedad. Ese Congreso Plurinacional... 205 integrantes. Sí, hasta al menos 205, sí. Ese Congreso Plurinacional va a tener la decisión legislativa. Ahí se van a tramitar y se van a dictar las leyes. En ese sentido, es un sistema legislativo fundamentalmente unicameral. Va a haber además otro órgano, que se llama por ahora Consejo Territorial. El Consejo Territorial es un consejo que se va a formar por al menos 3, lo determinará la ley, pero al menos 3 integrantes por región. La ley podrá decidir cuál es el número, pero siempre tiene que ser el mismo número para todas las regiones. Okay. Entonces, supongamos que son 3 integrantes por región. Concurren a este Consejo Territorial, que entonces tiene un principio de representación bien distinto que el Congreso Plurinacional, porque aquí cualquier región, no sé, Aysén o Magallanes, enviarán los mismos 3 representantes que envía la región metropolitana. Aquí no es una cuestión de peso poblacional, sino de distribución regional. Y la idea es que este Consejo Territorial no sea el equivalente del Senado, en 2 dimensiones bien relevantes. Una, en que no va a ser una Cámara General revisora. No va a revisar como ahora se hace, que todo lo que una Cámara hace, lo revisa la otra. Este va a participar solamente en materias que tengan relevancia desde el punto de vista regional del proceso de descentralización. Nosotros entendemos el proceso de descentralización no como una cosa que se logra con la nueva Constitución, así como que se completa con la nueva Constitución. No, va a ser algo que va a requerir legislación posterior, el desarrollo de prácticas políticas regionales, algo que va a ser largo. Pero entonces, este Consejo Regional asegura que para ese proceso va a haber un foro que no va a tener el sesgo centralista que uno podría temer de una Cámara en que por razones proporcionales, no sé, el 40% de sus miembros viene de la región metropolitana. Ahora, Fernando, ¿cómo se van a elegir? Porque se planteaba que se iba a elegir a través de representantes, iban a ser electos, una elección indirecta, que eso garantizaba que pudieran tener más raigambre con la región. Pero para los que dicen Chile está acostumbrado a votar por las personas que resultan electas directamente, eso no funcionaba. ¿Llegaron a un acuerdo? Sí, también ahí lo que había era la idea de que fuera una elección indirecta como una manera de asegurar que el Consejo estaba vinculado no solo con la región, por cierto, sino también con lo que va a haber, que van a ser asambleas regionales. No asambleas legislativas regionales, pero sí asambleas regionales como un foro de discusión política en la región. Y que va a ser contraparte del gobierno regional y que va a fiscalizar al gobierno regional, que se va a construir, porque esto no significa una nueva burocracia enorme, esto se va a construir sobre los existentes consejos regionales, pero con la idea de que sea un foro político más significativo que este consejo que fundamentalmente decide sobre la inversión del Fondo de Desarrollo Regional hoy. O sea, los cores se unirían a... O sea, se transforma, el Consejo Regional, modificado y probablemente ampliado, se transformaría en una... Todavía no está claro cómo se va a llamar, porque eso requiere más discusión, pero algo así como asambleas regionales. Entonces, el punto original era que las asambleas regionales eligieran estos 3 personas que van de entre ellos, ojo, de entre ellos, no cualquier persona, de entre ellos, o sea, de personas elegidas democráticamente, a los 3 representantes en el Consejo Territorial. Con la idea de asegurar un vínculo orgánico, por así decirlo, entre el Consejo Territorial y las asambleas territoriales, las asambleas regionales.
Ahora, hubo distintas posiciones al respecto y al final la solución a la cual llegamos es que no va a haber elección indirecta, o sea, van a ser todos elegidos por votación popular, los miembros del Consejo Territorial, pero van a ser miembros de la Asamblea Regional. Es decir, los miembros del Consejo Territorial son miembros de pleno derecho de la Asamblea Regional. ¿Y van a participar en la... Y van a tener, por supuesto, eso puede requerir ajustes en sus derechos y obligaciones, y eso lo verá la ley, pero en principio la idea es que no sea una Cámara, precisamente, no sea una Cámara en la cual personas aparecen, se presentan, son elegidas y van para allá, y en fin, sino que sean personas que están vinculadas con la política regional, y esa vinculación se manifiesta en el hecho de que son parte del foro político regional que va a ser la Asamblea Regional. Hagamos el ejercicio. Se presenta un proyecto de ley, llega al Congreso Plurinacional. Hay un debate que tiene que ver con algo que toca a la región de la Araucanía. ¿Va a la región de la Araucanía a este Consejo Territorial? ¿Cómo es el sistema? No, porque no son cuestiones que tengan que ver con una región, sino con todas. Con problemas regionales. Entonces, por ejemplo, estamos pensando en cosas como las atribuciones y competencias de los órganos territoriales, regionales y municipales. No, si hay una ley que cambia, modifica, aumenta, disminuye o cambia los procedimientos que afectan a los órganos regionales, entonces ese es un proyecto que tiene que ser revisado no solo por el Congreso Plurinacional, sino también por el Consejo Territorial. Si es una ley que pretende alterar la división político-administrativa, crear una nueva región, fusionar otra, etcétera, eso también tiene que ser visto por el Consejo Territorial. ¿Y si el Consejo Territorial no le gusta y lo rechaza, vuelve al Congreso Plurinacional? Yo te decía que esto no era un Senado por dos razones. Uno, porque no era revisora de todo, sino solamente de estas leyes que llamamos leyes de acuerdo regional. Y la segunda razón por la cual no es una Cámara como el Senado es por esto, porque como responden a principios de legitimación, de representación distintos, y estamos bastante claros que el principio, digamos, un aspecto fundamental del principio democrático es una persona, un voto. Entonces, como Cámara política, el Congreso Plurinacional tiene más relevancia, ¿no? Y entonces, la idea es, cuando se trate de estas leyes de acuerdo regional, que son aquellas para las cuales el Consejo Territorial tiene competencia, los proyectos siempre van a comenzar, en todo caso van a comenzar desde el Congreso, y en esos casos serán enviados al Consejo Territorial. Y el Consejo Territorial lo primero que va a hacer es decidir si lo ratifica o no. ¿Y si no lo ratifica? Si no lo ratifica, podrá discutirlo y proponer enmiendas, ¿no? Es decir, corrección del proyecto original, y eso lo enviará al Congreso, y el Congreso se pronunciará si acepta esas enmiendas, y entonces acá ahí no hay problema, o sea, quiere decir, hay ley. Y si las rechaza, se formará una comisión de representantes de ambos órganos. Una mixta. Claro, que en partes iguales, que hará una propuesta. Esa propuesta se vota solamente en el Congreso Plurinacional. Ya. Si el Congreso la rechaza, si el Congreso la aprueba, no hay problema, hay ley. Si la rechaza, entonces el Congreso Plurinacional puede decidir insistir en su propuesta original con la mayoría de sus miembros en ejercicio. Es decir, no es una exigencia contramayoritaria, es una exigencia superior que la normal, porque la normal para aprobar la ley es la mayoría de los miembros presentes. ¿Eso se ejerce una especie de veto? Bueno, precisamente no es un veto, sería un veto si... Claro, un veto al revés, digamos, una aprobación... Es una insistencia. Una insistencia, o sea, eso. El Congreso Plurinacional puede insistir. ¿Y eso por qué importa? Porque por lo que yo te decía al principio, porque donde reside el impulso legislativo es en el Congreso Plurinacional, dado que tiene una composición que responde a esta dimensión fundamental del principio democrático. Otra ley, modificación para un quinto retiro. Esa no pasaría. Esa no pasaría. Por el Congreso Territorial. En principio, como está propuesta ahora, esa no sería una ley de acuerdo regional. Eso sería una cuestión que se decidiría en el Congreso Plurinacional. ¿Dónde queda el veto presidencial en esta figura? Nosotros estamos pensando en un sistema que corrija todas las distorsiones que contiene hoy día la Constitución del 80. Y una de ellas es el desequilibrio entre el presidente y el Congreso. Entonces nosotros la propuesta de tramitación de la ley que hemos hecho implica que el presidente puede vetar, pero el Congreso puede insistir. Hoy día, para que el Congreso pueda insistir ante un veto presidencial, se requiere un quórum
extraordinario. Es el mismo quórum que se requiere para destituir al presidente de la República. O sea, 2/3 de los votos de los integrantes del Congreso, de la Cámara del Congreso. Eso, en el fondo, lo que hace es permitirle al presidente detener la tramitación de cualquier proyecto que no le parezca, salvo en casos extraordinarios como por supuesto de los retiros. Entonces nosotros proponemos que ante el veto presidencial el Congreso pueda insistir por mayoría. Y digamos, cualquier tramitación de ley, ¿qué quórum va a tener para la aprobación? ¿Mayoría simple? Por cierto, esa es la norma democrática. Ha sido distorsionada por la Constitución de 1980, que creó todo un sistema de leyes ordinarias, leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, leyes interpretativas de la Constitución, cada una con sus propios quórums, y eso crea un montón de distorsiones. Nosotros vamos a volver a lo que era la tradición chilena y que es la tradición democrática, a lo que existía antes del 73. Es para la ley, mayoría simple. Para la reforma constitucional, probablemente va a haber un quórum calificado, pero eso se discutirá cuando se discuta, que no es parte de este acuerdo, el tema de la reforma constitucional. Perfecto. Ahora, dentro de los constituyentes y de los miembros de la misma comisión de derecha, por ejemplo, Marcela Cubillos decía que esto generaba un poder que no tenía contrapeso. De lo que estoy entendiendo, no tendría contrapeso en este segundo órgano, digamos. Pero los contrapesos no están dados así, sino que pudiera este Congreso plurinacional tener otro contrapeso fuera en una figura que todavía no conocemos, que no está aprobada, porque esto además se compone de un engranaje bien grande. Por lo tanto, si vemos un sistema como este, no hay que verlo solamente sino que está relacionado con muchos otros. En ese sentido, ¿este tiene contrapeso? Bueno, tiene el contrapeso propio de un sistema democrático, ¿no? Hay una idea que se ha popularizado bajo la Constitución de 1980 de que la democracia exige que controles externos y ese tipo de contrapesos. O sea, la sola idea de que el sentido del Senado es ser un contrapeso a la Cámara de Diputados. Uno dice, bueno, pero ¿de dónde viene el poder del Senado? El poder del Senado tiene el mismo origen democrático. Entonces, para que pueda ser un contrapeso hay que modificar la forma en que surge ese poder y eso, creo yo, es una distorsión. ¿Pero quién regula a este poder legislativo? Porque hasta ahora todos se regulan entre todos. La Cámara de Diputados tiene rol fiscalizador, el presidente puede tener el veto, etcétera. Esa lógica... La lógica de que hay una recíproca... que hay una interacción entre presidente y Congreso, eso va a seguir existiendo. Esa es la característica de un sistema presidencial y eso no va a cambiar. Nosotros queremos queremos introducir posibilidades de cooperación y el acuerdo avanza también en esa dirección, pero va a existir un Congreso y un presidente, y un Congreso además que... La experiencia chilena muestra que el problema que tenemos en Chile no es que haya mayorías deseosas de hacer cualquier cosa. El problema que tenemos en Chile es precisamente el contrario, es un problema de fraccionamiento, ¿no? Que dificulta la gobernabilidad. Nuestro problema no es el que tengamos mayorías a las cuales haya que controlar, aunque ese problema también tiene que ser tomado en cuenta, etcétera. El problema principal es que tenemos un sistema que no da gobernabilidad, y no da gobernabilidad en parte por la enorme cantidad de dispositivos constitucionales que la obstaculizan, por ejemplo, este sistema extraordinario de distintos tipos de leyes, cada una con su quórum, pero no es solo eso. Y por otro lado, el fraccionamiento que se ha ido produciendo como consecuencia de la crisis de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Esos dos problemas, yo diría, hacen que debamos atender mucho más a cómo asegurar la eficacia del gobierno bajo la nueva Constitución. Ese, Fernando, diría yo, el problema central. Bueno, y bajo esta figura, porque tenemos que entender que hay muchísimos términos nuevos que no estamos acostumbrados, que hay un trabajo comunicacional, entiendo que van a tener que hacer para que las personas comprendan, porque esto tiene muchísimos nombres, muchísimas cosas distintas. Hoy día decíamos, todos los que estudiaron Derecho, se recibieron hace muy poco, van a tener que estudiar prácticamente de nuevo, porque esto es un sistema absolutamente distinto. Pero no van a tener que aprenderse los 4 quórums diferenciados para los tipos de leyes, va a ser más simple. Ya, pero claro, pero los nombres nuevos todavía hay que familiarizarse, entendiendo
entiendo que esto además es una indicación que todavía no ha salido ni siquiera de la comisión, pero queremos entenderlo. La gobernabilidad bajo este sistema es más fácil que con la que tenemos ahora, porque uno empieza a mirar el Consejo Territorial, la Asamblea Regional, el Congreso Plurinacional, y dice, pucha, a lo mejor esto se va a llenar de congresos, asambleas y no vamos a sacar nunca las cosas. A ver, pero es que antes de eso, hoy día tenemos Consejo Regional, Cámara de Diputados, Senado. O sea, no hay, o sea, la complejidad, claro, si uno enumera, podría parecer que son muchos más y que es una mayor complejidad, pero no necesita hacerlo. De hecho, el procedimiento legislativo va a ser mucho más simple y mucho más rápido. Más rápido porque son mayorías. Entre otras cosas, porque no va a haber estas exigencias desproporcionadas, y nosotros esperamos que no haya un tribunal constitucional que pueda intervenir con el proceso legislativo antes de que se dicte la ley. Eso va a simplificar y facilitar. Tenemos una idea, nosotros hemos propuesto una idea respecto de control constitucional, hay otras ideas posterior, hay otras ideas que han sido propuestas también en la convención, hasta donde yo sé. La posibilidad de que haya un órgano de control constitucional con competencia preventiva, o sea, para pronunciarse durante la tramitación de la ley, eso es cercano a cero, pero probablemente va a haber algo en vez. Entonces va a ser un sistema más simple. El problema de la gobernabilidad, creo yo, tiene que ver fundamentalmente, en la experiencia chilena, tiene que ver con el problema que se plantea entre presidente o presidenta y Congreso, ¿no? Ese ha sido el problema en Chile, que es el problema de todo presidencialismo. Como el presidente y el Congreso, ambos son elegidos democráticamente y separadamente, entonces hay dos legitimidades democráticas, y la pregunta es qué pasa cuando estas dos legitimidades democráticas no están alineadas. La manera en que nosotros proponíamos solucionarlo era cortando por lo sano, es decir, tengamos un sistema parlamentarista. Eso, por distintas razones, no hubo espacio para eso en la discusión constituyente, y nosotros entonces nos hemos movido hacia... O sea, lo que nosotros queremos es crear condiciones para que el tipo de estrategias de colaboración entre Ejecutivo y Legislativo, que son características de sistemas parlamentarios, puedan desarrollarse no como reglas jurídicas, sino como prácticas políticas. ¿No? Por eso nos importa mucho que el modelo propuesto en este acuerdo incluye una figura especial de que se llama un ministro de gobierno, que no es un ministro más. Es un ministro que puede ir adquiriendo con el tiempo una posición política que sea suficientemente significativa para que sea visto como quien tiene la responsabilidad del día a día del manejo del gobierno, de modo que el presidente o presidenta tiene una visión un poco más amplia y más larga del rumbo del gobierno, pero no está preocupado de la conducción día a día. ¿Y este ministro de gobierno dónde cae? ¿Cómo? ¿Va a este Consejo Territorial o el ministro de Gobierno es nombrado por el presidente de la República. Vamos a la figura, partamos por el presidente, porque esta indicación plantea presidente, figura de presidente, vicepresidente, sí. Además que tiene que tener que ser paritario, pero si hay dos mujeres, no importa. Y luego de eso viene este ministro. Claro. Perfecto. Presidente y vicepresidente. El vicepresidente es una dupla paritaria con el presidente y preside sin voto, pero con voz, el Consejo Territorial. De modo a producir ahí comunicación entre el Ejecutivo y el Consejo Territorial. El ministro de Gobierno es nombrado por el presidente de la República y en el fondo es el que lleva la relación del gobierno con el Congreso, lo cual quiere decir el que lleva adelante el programa de gobierno, no el que asume la responsabilidad de empujar eso. Hoy día eso se logra por la vía de tratar de armar mayorías puntuales para aprobación de proyectos. Pero pensemos lo que ha estado ocurriendo con el presidente Boric desde el momento en que él fue elegido. Todos sabemos lo que ha estado pasando, no sabemos el detalle, ¿no? Y esto no tiene ninguna formalidad, pero sabemos que el presidente Boric lo que ha estado haciendo es tratando de ampliar la coalición que le da soporte, a lo mejor no ampliarla en sentido formal, de que se amplíe la coalición Apruebo Dignidad, pero construir una base de apoyo político para su gobierno que le permita llevar adelante su programa en las condiciones en las cuales se enfrentan el Congreso. Eso es lo que ha estado haciendo. Y por eso las designaciones de los ministros y la manera en que se distribuyó las designaciones de los subsecretarios, todo está pensado
con la óptica de este es un gobierno transformador que necesita poder llevar adelante una agenda legislativa y para eso necesitamos que este gobierno cuente con el apoyo de los grupos que tienen, o los partidos, las bancadas que tienen representación en el Parlamento, que son suficientes para llegar lo más cerca posible o más allá de la mayoría, ¿no? Eso es lo que está pasando, todos lo sabemos, pero no tiene ninguna formalidad esto, no hay ningún momento en que se, por así decirlo, se acredita cuáles son exactamente los términos de ese acuerdo y quiénes son los que participan de él. Y entonces nos ha pasado en el pasado que los otros gobiernos han hecho el mismo esfuerzo que está haciendo el presidente Boric ahora sobre la base de un programa y a poco andar uno de esos partidos dice no, es que no nos leímos el programa. Entonces nosotros queremos que este ministro de gobierno pueda, no esté obligado, pero pueda, si hace este esfuerzo y logra construir una coalición parlamentaria que le da respaldo a la realización de su programa, que pueda llevar el gobierno, el programa al Congreso. Perfecto. Y que el Congreso lo ratifique, de modo tal que haya que quede para todos los ciudadanos, que quede claro. Bueno, y tenemos un montón, todavía nos queda un plazo gigante porque todavía esto es materia de votación dentro de la comisión. En la comisión también hay miembros de la derecha que se han sentido excluidos. Fernando, se nos acaba el tiempo, no tenemos mucho más, pero no podemos dejar de tocar el tema de lo que está pasando dentro de la convención con este 24% que se siente excluido, que son los constituyentes de derecha. Esta sensación ambiente que hay de que pareciera que en la convención no se producen todos los diálogos necesarios, de este grupo de Amarillos por Chile, de las cartas que han surgido pidiéndoles diálogo. El futuro presidente, el presidente electo, básicamente también necesita que este proceso concluya de una manera satisfactoria. ¿Cómo ves tú la conclusión de manera satisfactoria, de modo que todos se sientan parte de lo que se va a construir y va a salir de ahí y en lo posible se apruebe? A ver, son muchos temas. Sí. A ver, primero, yo diría, esta idea de que en la convención hay un veto a la derecha es una idea falsa. No es veto que yo no quiera hablar contigo. Esa es mi prerrogativa y es la tuya también. Tú no estás obligada a conversar conmigo, yo no estoy obligada a conversar contigo. ¿Qué es lo que nos obliga a conversar? El hecho de que tengamos que satisfacer una regla, por ejemplo 2/3, que me obliga a ir a buscar tus votos. Entonces, el hecho de que yo no esté dispuesto o no quiera conversar contigo, no puede ser visto como un veto. Eso no es un veto, eso no es una prohibición, eso no afecta a ninguno de tus derechos. Ninguno de los derechos que como miembros de la convención tienen los convencionales de derecha ha sido negado, afectado, limitado. Ellos tienen el derecho a hablar, tienen el derecho a presentar indicaciones, todo eso pueden hacerlo. Está bien, hay un problema de que hay colectivos con los cuales nosotros hemos ido construyendo esta mayoría que da expectativas de que vamos a poder cumplir el plazo, ¿no? O sea, esto es parte de esta mayoría, por ejemplo, el conjunto de colectivos... que no partieron siempre de acuerdo. No partimos, pero logramos construir esta mayoría. Y es verdad que dentro de esos colectivos hay algunos que no están dispuestos a conversar con la derecha. Y eso, claro, pone a los demás en un problema, porque nosotros queremos tener una mayoría que nos permita darle al país una nueva constitución. ¿Y cómo salimos de ahí? Pero es que por un lado es eso, y por otro lado hay una actitud de la derecha que dificulta, no en las conversaciones privadas, por supuesto, pero sí en la posición pública, que dificulta mucho mover esa otra reticencia a conversar con ellos. Porque cuando uno ve, por ejemplo, lo que dijeron cuando se estaba discutiendo el informe de justicia, No dijeron que estaban en desacuerdo con esto o con aquello. Dijeron que se acababa el Estado de Derecho, que los jueces iban a estar arrodillados ante el poder, que era el fin de la independencia judicial, que era Chilezuela, que es lo mismo que hizo Chávez, que hizo Hitler. Claro. Entonces, claro, cuando uno tiene una derecha que no es capaz... Pero no es toda la derecha. Bueno, pero la verdad es que sí, es toda la derecha que habló. Incluso la derecha más liberal, sus discursos fueron para decir no que estaban en desacuerdo con lo que se había propuesto por la Comisión de Sistemas de Justicia, sino que esto era Chávez, etc. Bueno, ahora Javier Macaya, presidente de la UDI, durante este fin de semana dijo que si seguían con una postura así, no iban a llegar a ninguna parte, iban a seguir en la misma trinchera que los ha llevado a perder las últimas elecciones. ¿Tendrá eco ese llamado? Yo creo, mientras haya, por un lado, algunos colectivos que por razones que todos conocemos cuáles son, porque no es que la derecha sea para todo el sector político más amado de Chile, ¿verdad? Entonces, yo creo que sería bueno que se produjera esta conversación. Yo estoy tratando de entender y explicar por qué no se produce. Por un lado, hay colectivos de convencionales que tienen una impresión de que es responsabilidad de la derecha la crisis que se ha producido y el neoliberalismo, etc. Y por otro lado, tenemos una derecha que no es capaz
en público, cuando habla en el pleno estoy diciendo, no cuando habla uno a uno, que no es capaz de diferenciar casos en los cuales tienen un razonable desacuerdo con una posición que no es aquella por la cual ellos habrían votado, pero que es una posición aceptable, y Chilezuela. Entonces, todo lo que no es, o sea, si no hay un Senado como el más o menos como el que hay ahora, bueno, esto quiere decir esto es totalitarismo, concentración del poder. Claro, y eso no tiene la misma relación en la izquierda o en los movimientos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se planteó el tema de los plebiscitos dirimentes, hubo una reacción muy fuerte contra ti por oponerte a eso. Bueno, por cierto, si eso, todo eso, o sea, yo no voy a decir que precisamente, yo no salí diciendo, ni voy a decir que yo estaba siendo ajusticiado en la plaza pública o que estaba siendo funado. No, había gente a la cual, a lo mejor no, algunas de esas personas no tenían todos los antecedentes, quizá, pero habían otros que razonablemente tenían una posición distinta que la mía y lo expresaban, bueno, con la vulgaridad propia de las redes sociales en algunos casos y de otras maneras. Yo creo que eso es parte de la comunicación política hoy día. Ya, no y me eso gusta. fue limándose dentro del tiempo, pero eso no ha ocurrido con el sector de la... Fíjate lo que ocurrió en el caso de los plebiscitos dirimentes. Después de esa votación, que fue en la Comisión de Reglamento, que yo expliqué las razones, no vamos a volver sobre ellas, no creo que tenga mucho sentido ahora. Pero eso llevó a que se armara en la Comisión de Participación una discusión sobre cómo podía pensarse enfrentarse a este problema, y eso se logró llegar a una solución común. Yo no veo... O sea, yo veo el problema que existe hoy día entre estos colectivos que no quieren conversar con la derecha, es verdad, algunos, y la derecha que no es capaz de tener una oposición a algunas ideas que no sea Chilezuela, Chilezuela, Chilezuela. Entonces, claro, estas dos posiciones se refuerzan recíprocamente, evidentemente. Y eso tú ves que va a ir tendiéndose después de los llamados del presidente de la UDI, después de la necesidad de que cada uno ya está entendiendo que se tiene que llegar entre los plazos, entre aprobarse una constitución más o menos con un porcentaje que sea cercano, no sé, que no te va a pedir un porcentaje, pero que sea legítimo. Hay un porcentaje clarísimo, 2/3. O sea, ese es el porcentaje que la Constitución necesita en la Convención, 2/3. Pero fuera que es un porcentaje extraordinario. En el plebiscito. Sí, por cierto. Pero no pasemos demasiado rápido por esto, porque el quórum de 2/3 es un quórum extraordinariamente alto. Entonces, yo no entiendo cuando hay personas que dicen, no, lo que pasa es que la Constitución tiene que ser un gran acuerdo. Por supuesto que va a ser un gran acuerdo. Va a ser un acuerdo tan extraordinariamente amplio que va a tener el voto de 2/3 de los miembros de una asamblea elegida por voto popular. Es decir, si eso no cuenta con gran acuerdo, eso ratifica una cosa que yo siempre he pensado, que cuando se habla de grandes acuerdos en Chile, no se está hablando de acuerdos grandes. Cuando se habla de grandes acuerdos en Chile, se habla de acuerdos que incluyen a la derecha. Entonces puede ser 60%, puede ser 80%, pero si no incluye a la derecha, no es un gran acuerdo. 24%. Bueno, si hay 2/3, se va a aprobar. Esto es obvio, si no hay 2/3 no se va a aprobar. Esa es la exigencia. Por supuesto que mientras más personas estén de acuerdo, mejor, pero la exigencia es 2/3 y eso ya es un gran acuerdo. Yo creo que hay algo muy extraño en que alguien pueda decir, no, si yo sé que se va a tener que aprobar por 2/3, pero quiero que además de los 2/3 sea un gran acuerdo. Pero es que ¿en qué país vivimos? Que no solo no basta mayoría, que yo entiendo porque en el contexto está bien, sino que 2/3 no califica como un gran acuerdo. Eso a mí me parece totalmente insólito. Ajá, porque no está incluida esa derecha, claro, que no alcanzó a llegar al tercio. Porque resulta que la derecha tendría algún derecho especial que no tienen los demás, de que algo no cuenta como un gran acuerdo si no tiene su venia. ¿Y qué te parecen las cartas, los movimientos, el movimiento de los amarillos por Chile? O sea, a mí lo que me llama la atención son dos cosas. Uno es que este es un movimiento de personas que se declaran a sí mismas los mesurados, los responsables, los sensatos, los racionales, los democráticos, los que son abiertos, los que no caricaturizan y describen a los otros como los que están en una euforia refundacional, los iluminados, los extremos, los maximalistas, etc. Entonces hay esa cierta contradicción, porque evidentemente quienes dividen al mundo en buenos y malos son precisamente esos que reclaman ser los mesurados frente a los otros que son extremos. Esa es una cosa. Y la otra es que yo entiendo que el sentimiento que llevó
a algunos de esos grupos, originalmente. Claro, cuando en un momento se vio que en la convención se estaban discutiendo cosas que iban desde la disolución de todos los poderes estatales hasta la caducidad inmediata de la mayoría de los derechos de aprovechamiento de aguas, yo entiendo que haya dicho, bueno, esto corre el riesgo de desbocarse, corre el riesgo de no tener límites. Ahora, yo esperaría, sobre todo si viene de personas que reclaman sentar racionales, mesurados, responsables, democráticos, etcétera, yo esperaría que esas personas fueran sensibles a lo que va pasando. Y que entonces vieran, observaran que lo que salió en materia de justicia, por ejemplo, es, diría yo, algo enteramente razonable. Pero lo que yo observo es que después de lo que pasó la semana pasada, siguen diciendo lo mismo. Y entonces ahora resulta que, claro, antes lo que les producía escándalo era una iniciativa de disolución de los poderes estatales, que fue rechazada 25-0 en la comisión donde yo estoy. Ahora lo que le produce escándalo es que la Constitución diga que el sistema judicial va a reconocer una justicia indígena, que es el contenido mínimo de la plurinacionalidad. Bueno, falta mucho todavía. O que va a haber perspectiva de género. Resulta que la perspectiva de género es inaceptable, es una vergüenza, es abolir el poder judicial, es cambiar el concepto de juez. De nuevo, volvemos a esas exageraciones, que lo mismo que tiene la derecha, esas exageraciones que tienen una función precisa, impiden la conversación. ¿No? Esa es la función. Y a mí me resulta llamativo que quienes alegan de la conveniencia del diálogo, la mesura, la prudencia, la racionalidad, lo que hacen es adoptan una posición cuyo efecto más inmediato es hacer imposible la conversación. Fernando Atre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo aquí en Última Mirada, pero te queremos agradecer, sobre todo en el contexto en que estamos, con el poco tiempo que tienen ustedes como constituyente para seguir trabajando. Así que muchas gracias y buen trabajo. Muchas gracias a ti, Matilde. Buenas noches.